Muy buenas noches. Bueno, pues con el calor ya presente en nuestro día a día, confiamos en que sea por unos días y que todavía la primavera siga siendo primavera y no verano. Bueno, pues nosotros hablamos como de costumbre en este espacio de cuestiones que proceden del mundo empresarial, que entendemos que para los empresarios de Aracena y de su entorno es una información interesante, y también para trabajadores de las empresas de nuestro territorio, ¿de acuerdo? Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de formación y de ampliar y de encontrar soluciones para situaciones que tienen que conocer pues las empresas y los trabajadores y bueno, y ahí afortunadamente tenemos oportunidades de formarnos y de ampliar información en esos ámbitos. Y después, bueno, pues haremos un breve recordatorio de las ayudas que les traemos la semana pasada para turismo, para digitalización de empresas turísticas, Digitur, y que, bueno, pues que todavía sigue publicada las bases reguladoras en Boja y aún no hemos tenido noticias de la convocatoria, ¿de acuerdo? No se ha publicado todavía en Boja la convocatoria. Bueno, pues una situación que las empresas tienen que resolver desde hace ya, en los últimos años, y que nosotros pues recibimos consultas sobre opciones de soluciones a esta situación y a esta obligación que tienen las empresas, pues casi, yo no digo que a diario, pero mensualmente recibimos varias consultas relacionadas con este asunto. ¿Cómo registran mis trabajadores su jornada laboral? ¿De acuerdo? Bueno, pues en su momento cada empresa, bueno, pues puso en marcha la solución que consideró. Es verdad que recientemente se han dado inspecciones de trabajo que no han dado como válidas algunas de las soluciones adaptadas por empresas, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso provoca que, lo mismo que en su momento cuando la normativa laboral obligó a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores, pues recibimos muchísimas consultas. Ahora también está ocurriendo que una vez que la Inspección de Trabajo pues está tratando también esa materia, porque ha habido un tiempo de adaptación, pues hombre, las empresas a las que se les da por válido su sistema, perfecto, pero a las empresas a las que se les indican correcciones, pues nos plantean, como decimos, dudas y consultas. Perdón. Bueno, pues en ese sentido nosotros traemos aquí una propuesta de formación sobre una solución que además se ha diseñado en nuestro territorio por una de nuestras empresas locales, como es Informaticasa. Bueno, pues Informaticasa ha desarrollado una herramienta que ha sido implantada no solamente por empresas, sino nos consta que también por administraciones públicas como ayuntamientos, mancomunidades y demás, y que, bueno, pues tiene una solución también aplicada a empresas y que además, bueno, pues pueden ser más sencillas o más complejas en función del tamaño y de la tipología de la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento de esta herramienta y de cómo cumple la normativa laboral esta herramienta, pues habrá un seminario, un webinar porque será de forma telemática, el próximo martes, justo dentro de una semana, el día 23 de abril a las 11 de la mañana. Como decimos, es modalidad online, a través de la aplicación Teams, ¿de acuerdo? Y es, como decimos, completamente gratuito, porque se trata de aportar conocimiento sobre cómo cumplir la normativa y también sobre el funcionamiento de esta herramienta. Se dará conocimiento a fondo. Como decimos, es una herramienta disponible y adaptable a cualquier situación y tipología y sector. Es que mis empleados no tienen un turno fijo, hay rotación de turno, o tienen turno partido, o no trabajan todos los días de la semana, o en fin, o acumulan horas. Todo ello queda resuelto mediante esta aplicación, ¿de acuerdo? Empezará, como decimos, a las 11 de la mañana
el webinar y bueno, pues finalizará en torno a las 12:30, 1 del mediodía. ¿Por qué? Pues porque además de la formación correspondiente, también es un buen momento para consultar dudas, para poner ejemplos prácticos de la situación específica de una empresa y preguntar cómo resuelve esa situación la aplicación correspondiente. ¿Cómo inscribirse? Bueno, pues nosotros ya, nuestros asociados ya tienen la información sobre este webinar, pero quien no sea asociado y no la tenga y la necesite, nos la puede pedir, porque en la información aparece el enlace de inscripción a este webinar. Quien no lo localice, no prefiera otro medio de inscripción o otra forma de información, pues le hemos dicho el nombre de la empresa organizadora, que es Informaticasa. Pueden llamar a Informaticasa, pedir que les manden el enlace, pueden pasarse por las instalaciones de Informaticasa, que tiene horario tanto de mañana como de tarde, y allí les informarán y les facilitarán el enlace de inscripción. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto, como decimos, al registro de la jornada laboral, que como decimos es una preocupación de las empresas. Siempre lo ha sido desde que se implantó obligatoriamente por normativa laboral, pero más aún desde las últimas inspecciones de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues también hay otra, como decimos, hay mucha oferta, o por lo menos una oferta variada en formación, y bueno, hay otro tema, otro asunto que también forma parte de muchas de las consultas que se realizan en el día a día de nuestra oficina, como es todo lo relacionado con subvenciones, cómo me entero de las subvenciones, cuándo se pueden solicitar, qué organismos dan subvenciones, cómo las solicito, qué es lo que supone una subvención y a qué me obliga. Bueno, pues todo ello se va a tratar en un webinar del programa CEA más Empresas, que como saben, pues el programa de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que desarrolla en colaboración con la Junta de Andalucía, que está participado por la Junta de Andalucía y que de alguna manera responde a todas esas consultas o las temáticas que más consultas generan en los distintos centros de las federaciones provinciales, ¿de acuerdo? En el caso de la FUE tenemos que decir que, como decíamos antes, las subvenciones, subvención es como la palabra más repetida en nuestra oficina y en las consultas. Este webinar, que lleva por título Cómo ser eficaces en la captación de subvenciones, se celebrará el día 25 de abril, en horario de mañana. Como sabemos, son webinars, lo que significa que son pues formación telemática en tiempo real, ¿de acuerdo? Estamos en directo con el formador, lo que supone que vamos a poder tener pues la oportunidad de preguntarle, de pararlo, de pedirle que repita de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto a la forma general. Este webinar lo que pretende es, bueno, pues enseñar a la empresa, al empresario, a los trabajadores a gestionar las subvenciones y administrarlas correctamente para evitar que tenga consecuencias negativas y nos veamos obligados a devolverlas, ¿vale? Como decíamos antes, bueno, pues puede haber subvenciones que sea muy fácil solicitarlas, pero en la ejecución pues sea un poquito más complicado y ya la justificación lo complique todavía más, ¿no? Pues es importante, por supuesto, solicitarla y conseguirla, pero ahí no acaba todo. Casi más difícil es ejecutarla después y muchísimo más justificarla, porque tenemos que demostrar en esa justificación con documentos, muchas veces con documentación escrita y otras veces con distintos tipos de documentos, gráficos, sonoros, de muy diversos tipos. Tenemos que documentar que hemos hecho todo lo que nos comprometimos a hacer y por lo que nos concedieron la subvención. Y eso no es fácil. Y sobre todo, después eso tiene que pasar el filtro del técnico correspondiente que lleve a cabo nuestro expediente y que estudie nuestro expediente
y ese técnico tiene que darlo por válido, con lo cual incluso hay ahí una parte pues más subjetiva de apreciación personal de ese técnico, con lo cual tiene que ser todo el proceso muy escrupuloso. Y a todo ello, como decimos, pues nos enseñará este webinar, que nos contará pues qué tipo de subvenciones hay, qué entidades otorgan las subvenciones, cuáles son los momentos administrativos de una subvención y cómo se afrontan, cuáles son los aspectos formales de una subvención, qué es lo que nos puede, cuál es el momento más delicado, qué momentos nos puede dejar fuera de juego, fuera de la subvención, en caso de que no lo afrontemos correctamente, y sobre todo lo más importante y lo más útil entendemos que son esos consejos que nos puede dar un experto en subvenciones para que todo el proceso lo afrontemos de forma correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, como decimos, el día 25 de abril. Ahora nos vamos al día 26, al día siguiente, donde se hablará del seguro de crédito y caución, que dice el webinar que son nuestros mejores aliados de una empresa en tiempos de incertidumbre y de inestabilidad. ¿Qué es un seguro de caución? Bueno, pues un seguro de caución ayuda a la empresa a realizar su actividad de forma, para la redundancia, de forma segura, de forma estable, sin sorpresas, sin riesgo. Porque, bueno, pues vamos a poner ejemplos, ¿no? Una empresa que empieza a trabajar con un cliente que no conoce, pero que el cliente, bueno, pues a ese cliente le va a facturar un porcentaje muy elevado de sus ingresos, de su facturación, y no lo conocemos, no sabemos cómo va a responder después económicamente, o es un cliente de otro país con otra normativa y no estamos del todo seguros de cómo va a ser ese resultado. Bueno, pues que no nos impida ese riesgo y ese miedo crecer. El seguro de caución responde a esa situación en caso de que ese riesgo o esa decisión que tomemos después no dé el resultado porque el cliente finalmente pues no responda económicamente, o lo mismo puede pasar con un proveedor, ¿no? Que no de productos o servicios. Contratamos un proveedor para un producto o un servicio o para incluirlo en nuestros proveedores habituales, pero no lo conocemos, y en función de cómo se porte y se comporte ese proveedor en sus tiempos, en sus plazos y en todo, nuestro servicio al cliente será más o menos estable o con más o menos calidad, y igual podemos ver el nombre de nuestra empresa comprometido si ese proveedor no responde satisfactoriamente, y al final nuestros clientes nos terminan pidiendo daños y perjuicios, indemnizaciones. Bueno, pues el seguro de caución también responde ante esas situaciones, nos ayuda a la empresa a responder ante esas situaciones. Por eso dice este webinar que es un gran aliado en tiempos de incertidumbre y de inestabilidad, porque nosotros a veces no dependen ni de la propia empresa, a veces la situación económica que se da en general y los vaivenes de la economía mundial afectan muy directamente o a nuestra propia empresa o a nuestros proveedores o a nuestros clientes, de manera que podemos vernos comprometidos por razones completamente ajenas a nuestra gestión y a su vez que no podamos dar el servicio correcto a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Una forma, de alguna manera, de normalizar y de evitar también riesgos. Como decimos, este webinar será el próximo día 26 de abril. Estos son los dos que, como les decíamos, tenemos ofertados actualmente en el programa de CEA más Empresa. ¿Cómo inscribirse? Bueno, pues tiene que poner en su buscador CEA más bien con signo o bien con la palabra más empresas y le sale automáticamente referenciada a la página web. Hay un apartado en la cabecera que es agenda, y ahí, si pican ahí, se les despliega la oferta formativa que tengan en ese momento activada. Actualmente, como decimos, están activados estos dos webinars. Ustedes pican sobre el título del webinar que les interese, pueden también inscribirse en los dos sin ningún problema, y ahí se inscriben, les piden los datos y se inscriben, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto a formación. Les decíamos que íbamos a recordar también esas subvenciones de Digitur. Bueno, pues les recordamos que están desde la semana pasada publicadas
las bases reguladoras de estas subvenciones, que son para la digitalización de empresas turísticas, ¿de acuerdo?, en distintos subsectores. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente están solamente las bases reguladoras, no está todavía la convocatoria publicada. Estamos esperando a que de un momento a otro ocurra, pero en el momento de este espacio todavía no se ha publicado. No sabemos si mañana o en esta semana saldrá. Nosotros, lógicamente, informaremos en el minuto cero a nuestros asociados de que esto ha ocurrido. ¿Por qué es tan importante el momento en el que se informe? Pues porque estas subvenciones se van a otorgar en régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, que no va a ocurrir como otras veces, que la Administración espera recibir, a que se acabe el plazo, a recibir todos los expedientes, todas las solicitudes, estudiarlas, y las que tengan mayor puntuación se llevarán las subvenciones. En este caso no va a ser así. Va a tener un peso muy grande, una importancia enorme el momento en el que se entreguen las subvenciones por orden de entrada. Es decir, primero va a primar el orden de entrada y segundo, lógicamente, que se cumplan con los requisitos. Es decir, si la primera empresa que ha entregado la solicitud no cumple los requisitos, lógicamente no es merecedora de la subvención. Pero si la segunda sí que cumple los requisitos, va a ser la primera en obtener la subvención, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta que se agote el presupuesto. ¿Qué más cosas? Bueno, en las cantidades a la subvención, bueno, pues hay hasta 60.000 euros. O sea, no es que ese sea el presupuesto, lógicamente, sino que una empresa puede conseguir hasta una subvención de 60.000 euros, que es una subvención interesante, se pueden hacer proyectos muy interesantes con eso. Hay una novedad también, es que las empresas que obtengan una subvención inferior a 6.000 euros pueden solicitar un adelanto del 100% de esa subvención antes de iniciar la ejecución, ¿de acuerdo? En el caso de empresas que hayan obtenido una subvención superior a 6.000 euros, también pueden pedir un adelanto, pero en este caso será del 50%. El otro 50% lo podrán recibir una vez que hayan ejecutado y justificado correctamente esa subvención. Antes les hablábamos de lo importante y lo delicado que son esos momentos. Pues ahí pueden pedir el resto, el 50% restante de la subvención que les hayan concedido, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades, qué es lo que se puede subvencionar? Bueno, pues principalmente es todo enfocado a las soluciones digitales, a la implantación de soluciones digitales en los procesos de esas empresas. Por ejemplo, bueno, la adquisición de bienes y equipos informáticos, sí, vinculados a una solución informática, es decir, una solución digital. Nosotros hemos comprado o nos han diseñado un programa de gestión o un programa de fidelización o un programa de venta de nuestros servicios, de comercialización de nuestros servicios, y nuestros equipos no son lo suficientemente potentes o no cumplen las condiciones. Tenemos que comprar equipos nuevos, ¿vale? En ese caso sí. ¿Nuestros equipos son muy antiguos y tenemos que renovarlos? Solamente no, solamente por esa razón no, ¿de acuerdo? Lógicamente el diseño o la adquisición de la solución digital que vayamos a implantar, los servicios de proveedores, que necesitemos servicios en la web, que necesitemos el alojamiento de la página web, todo eso está relacionado, ¿de acuerdo? Las plataformas digitales, la contratación de plataformas digitales que necesitemos para ubicar nuestra solución digital, en fin, todo eso, la contratación de servicios también. Y, por supuesto, todo lo relacionado con consultoría, con asesoramiento, con formación, todo eso que nos ayude a una gestión correcta y una implantación correcta de esa solución digital, ¿de acuerdo? Todo ello va incluido. Entonces, pues no podemos ampliarles más información porque ahora mismo lo que resta es conocer el plazo de solicitud, pero todavía no se ha convocado las subvenciones. Así que en el momento en que se publique la convocatoria, como decimos, en ese momento avisaremos a nuestras empresas asociadas y aquí pues lo traeremos en el momento en que tengamos conocimiento, ¿de acuerdo? Por nuestra parte es todo. Volvemos dentro de una semana para hablarles de más cuestiones relacionadas con el mundo empresarial.
Bueno, pues hoy retomamos de nuevo las relaciones con los talleres de reparación de vehículos, porque no dejan de llegarnos problemas, consultas y reclamaciones relacionadas sobre todo con la falta de presupuesto, la falta de garantía, la negativa a cubrir detalles que están cubiertos claramente por la ley y que deberían de ser pues, abonados por los talleres y no por los ciudadanos. Parece increíble que una de las leyes más antiguas que hay en España ahora mismo, estatales, que es, junto con la ley de seguros, la ley que ampara los derechos de los consumidores y usuarios cuando acuden a un taller de reparación de vehículos, sigan pasándosela por el forro de esta manera la mayoría de los talleres de reparación. Y entiendo yo que mucha culpa la tenemos los ciudadanos, la tenemos los consumidores, porque deberíamos de tener claro ya hace mucho tiempo cuáles son nuestros derechos cuando visitamos un taller de reparación. Pero desde el primer momento en que pisamos el taller estamos haciendo mal las cosas y las consecuencias al final pues son las que son, que nos vemos perjudicados por una serie de circunstancias a las que se llega por no cumplir o no exigir que se cumplan los derechos que establece tanto la normativa estatal como la autonómica, incluso el Código Civil, en relación a la cobertura y garantía de las reparaciones en los talleres. Desde el momento uno en que visitamos un taller de reparación, depositamos el coche allí y no nos quedamos con un resguardo de depósito del día que se deja allí el vehículo, ya estamos cometiendo un error, porque después, de cara a que haya algún problema importante con el coche y en vía administrativa o vía judicial haya que demostrar desde qué día está el coche allí depositado, pues ya estamos empezando de manera errónea. En el momento en que se deja el coche en el taller, la ley desde el año 80 y tantos, de 1987, si no recuerdo mal, dice que nos tienen que entregar un documento donde diga qué día y a qué hora se deja el taller en depósito. El siguiente paso es, una vez que ven el vehículo y detectan qué avería tiene y qué hay que hacerle, es darnos un presupuesto por escrito. Carecer de ese presupuesto hace que al final el taller nos pueda pedir el dinero que quiera por la reparación que quiera y que lo que de palabra nos pueden decir, pues al coche le ocurre esto y va a costar aproximadamente esto. Cuando vayamos a recoger el coche al taller, no nos dejen sacar el coche hasta que no abonemos en lo que sea, el importe que sea que nos puedan pedir, porque como por escrito no hay ningún compromiso ni ningún presupuesto, pues otra vez estamos cometiendo un error. Entonces, en el momento en que el taller sabe qué le ocurre al coche, qué va a hacer y qué piezas le va a cambiar, debe de darnos un presupuesto por escrito. Ese presupuesto por escrito debe de contener los datos del taller, los datos del vehículo, los datos del cliente, qué piezas se van a cambiar, qué le ocurre al coche, qué plazo de compromiso para terminar en la reparación hay, y un apartado donde viene la firma del cliente aceptando o rechazando ese presupuesto. Si se acepta con todas las consecuencias y tenemos cubiertas las espaldas por si después el coche ocurre algo y le salen problemas nuevos. Está clarísimo lo que estaba incluido, lo que se le ha hecho y lo que no se le ha hecho. Si no hay presupuesto por escrito, no hay nada, ¿vale? Y si rechazamos el presupuesto, tenemos que saber también, lógicamente, que el taller ha invertido un tiempo y un dinero ahí en revisar y mover piezas y hacer un estudio y puede cobrarnos, si rechazamos ese presupuesto porque nos parezca muy caro, por ejemplo, nos pueden cobrar un importe por dicho presupuesto, que debe de poner el mismo presupuesto en la parte de la letrita pequeña, cuánto es, o sea, cuánto nos van a cobrar si se rechaza ese presupuesto. Ese presupuesto tiene una validez legal, normalmente de unos 3 meses, aceptamos o rechazamos, y si aceptamos pues ya hay un compromiso de reparar el vehículo, de lo que se le va a hacer el vehículo. Desde ese mismo momento en que nosotros aceptamos un presupuesto, el taller debe de estar comunicándonos constantemente si hay algún cambio y si al empezar a reparar el vehículo surgen cuestiones nuevas que hagan que se modifique el importe de la reparación, para nosotros seguir aceptando o rechazando esas modificaciones del presupuesto. Nada de esto se hace y por tanto después vienen los problemas, y los problemas importantes.
¿vale? Igualmente que el presupuesto, cuando el taller nos ofrece, si es una reparación importante, una reparación que afecta a piezas importantes del vehículo, una reparación que se puede solucionar tirando de piezas de segunda mano, que también es viable y es legal, nosotros como consumidores tenemos que aceptar por escrito el uso de piezas de repuesto. El taller no puede colocar piezas de repuesto de segunda mano sin nosotros autorizarlo y siendo conscientes de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque una pieza nueva no es una pieza usada y porque las piezas nuevas tienen 3 años de garantía y las piezas usadas tienen 1 año de garantía. Pero tienen garantía, ¿quién ha dicho que no? El taller no puede inventarse que una pieza, la que a él le dé la gana, porque es una pieza del motor o porque es una pieza eléctrica o porque es una pieza de menganito o de citanito, no tiene garantía. Mentira. La ley establece que las piezas colocadas en los vehículos tienen garantías, todas. Las piezas de segunda mano tienen 1 año de garantía desde que se colocan y las piezas nuevas tienen 3 años, ¿vale? Por eso es importante que cuando pagamos entreguen una factura, porque esa factura dice cuándo se ha terminado la reparación, y desde cuándo, desde qué momento podemos nosotros exigir la garantía, tanto de las piezas colocadas, sean de segunda mano o nuevas, como de la reparación. Porque todas las reparaciones que se hacen en un taller, todas las reparaciones tienen garantía de 3 meses o 2.000 kilómetros, ¿vale? Exceptuando cuando se trata de vehículos industriales, que varía un poquito. Pero como el 99,9% de las reparaciones son vehículos de uso doméstico, la ley de garantía es de 3 meses desde que nos dan la factura o 2.000 kilómetros. Quiere decir que cualquier cosa que le pase al vehículo, si se lleva al taller y se comprueba que corresponde con el presupuesto y con la reparación que se nos ha hecho, tiene que estar cubierta por la garantía 100%. No pueden cobrarnos piezas nuevas, no pueden cobrarnos reparación, porque está cubierta por la garantía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si no tenemos factura, porque nos ahorramos el IVA, si no tenemos presupuesto, porque no lo pedimos, y si no tenemos resguardo de depósito, pues resulta que no podemos demostrar el tiempo que lleva el taller intentando reparar el coche, que puede ser eterno, pero no podemos demostrar desde cuándo, porque no tenemos un resguardo de depósito por escrito, ni tenemos presupuesto con el que poder reclamar si la reparación después no es satisfactoria o no se corresponde con lo que nos presupuestaron. Con la factura que nos presentan después tampoco podemos reclamar y al final estamos atados de pies y manos. Entonces, los talleres porque se salta la ley a la piola y los consumidores porque no exigimos nuestros derechos, resulta que al final pues pasa lo que pasa, que nos vemos abocados a un enfrentamiento con el taller, a pedir las hojas de reclamaciones, a no poder demostrar que tenemos derechos sobre lo que se nos está exigiendo por parte del taller y a tener que llamar a la Guardia Civil y a la Policía Local para poder sacar el vehículo del taller. Son muchos los casos que ocurren de este tipo, que no deberían de ocurrir, porque es que resulta que la normativa de los talleres está perfectamente recogida en leyes autonómicas, insisto, y leyes estatales. Y además amparado al 100% el resto de cobertura por la Ley de Garantía de Bienes de Consumo de Naturaleza Duradera del año 2002. ¿Por qué ocurren controversias y problemas con los talleres todos los días? Pues porque no exigimos nuestros derechos y porque el taller, para poder hacer las cosas de otra manera o poder ahorrarse lo que se ahorre o poder ir más rápido, pues no hace lo que marca la ley. Pero lo que está claro es lo que está escrito en una normativa. Y aunque el taller nos diga que te voy a poner una pieza de repuesto que no tiene garantía, no, perdona. Todas las piezas tienen garantías y si son de segunda mano tienen 1 año de garantía y tenemos que aceptar expresamente que autorizamos a que se nos coloque una pieza de segunda mano. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos rechazando una cobertura de una garantía. No, perdona. La pieza de repuesto tiene su garantía también, igual que la pieza nueva. Lo que pasa es que tiene menos garantía, ¿vale? Y todo eso se soluciona pidiendo documentos. Insisto, documentos de depósito, documentos de presupuesto previo. Si hay alguna modificación o circunstancia que surja cuando se esté reparando el vehículo, nuevo presupuesto y nueva aceptación por parte del cliente, que tiene que aceptar expresamente si hay nuevas averías o nuevas vicisitudes que surjan en la reparación que hagan que aumente el precio y aceptarlo. Y después, cuando se nos entrega el coche, nuestra factura
si queremos ahorrarnos el IVA, pues resulta que después no podemos reclamar, porque lo primero que hay que hacer para hacer una hoja de reclamaciones y poder exigir nuestros derechos es acreditar que ha habido un trabajo y una reparación, y acreditar que Pepito Pérez nos ha hecho una reparación del motor, que nos ha colocado una pieza de segunda mano, que lleva un mes utilizándose el coche y que está dentro del periodo de garantía. Pero ¿eso cómo se demuestra? Pues con una factura, que no tenemos, porque resulta que es que nos quitaban el IVA para poder ahorrárnoslo. Señores, esto ya es de los años 90, por favor. Vamos a exigir nuestros derechos, vamos a aceptar los precios tal y como marca la normativa, vamos a exigir documentos por escrito y para poder reclamar después, pues hay que tener esos documentos. De nada sirve que ahora un consumidor coja cita con nosotros y nos diga: es que resulta que me han hecho una reparación de mi coche y llevo un mes utilizándolo y vuelve a tener la misma avería. Vale, perfecto. La factura para poder reclamar y ver qué garantía tenía, no, es que yo factura no pedí, porque así me ahorré el IVA. Pues mal hecho, no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos documentos por escrito, ¿vale? Ni nosotros ni un juez, obviamente, si queremos ir a la vía judicial. Entonces ya está bien con la confianza, ya está bien confiarnos unos de otros, porque es que las cosas no funcionan así. Porque cuando hay problemas después, ya no somos tan amigos, ya somos clientes y talleres autorizados. Y ahí ya el primer enfrentamiento, el segundo enfrentamiento, hasta que ya nos ponemos de tal manera que no hay solución posible amistosa y hay que empezar a reclamar por escrito. Y reclamar de la única manera que se puede hacer es con papeles. Si no tenemos papeles no podemos hacer absolutamente nada, ¿vale? Y después, aquellos talleres que se dedican también a la compra-venta de vehículos usados, os voy a informar también que hay una normativa establecida para estos casos y que los talleres que actúan como compraventas de vehículos también tienen que entregarnos un contrato de compraventa y que ese contrato de compraventa por escrito dice que los coches de segunda mano tienen 1 año de garantía. 1 año, que tiene que cubrirnos todo. No firmar un contrato de compraventa donde el taller diga excepto motor o excepto pieza de desgaste, excepto. No hay excepto. No hay ninguna ley que diga excepto. Una ley que dice que el vehículo de segunda mano tiene 1 año de garantía. Todas las piezas de repuesto, el vehículo enterito, desde el faro hasta la rueda trasera. Todo tiene 1 año de garantía y no pueden eximirse de la garantía en ningún caso. Si firmamos un documento de ese tipo, es un documento que no cumple con la normativa y por tanto se puede reclamar, ¿vale? Porque cualquier vehículo de segunda mano comprado por una empresa que se dedique a esto tiene 1 año de garantía. Y si se compra entre particulares, de un particular a otro, según el Código Civil, son 6 meses de garantía. También la persona que vende el coche tiene que responder de la garantía de ese vehículo durante 6 meses, aunque no haya papeles. Simplemente la propia transferencia del vehículo ya te está diciendo desde cuándo el coche pasó a formar parte o a nombre de otra persona. Y a partir de ahí son 6 meses de garantía, ¿vale? Eso también lo dice el Código Civil. No podemos hacer así y quitarnos de responsabilidades porque la ley está clarísima. Si fueran otros aspectos que digamos, pues plazo para reparar, aunque la ley dice plazo relativamente proporcional a la avería. Yo he visto casos en los últimos años en la oficina de consumidores que han depositado un coche en un taller y llevan años, 2 años y 3 años en el taller sin devolverle el vehículo. Estas cosas no pueden ocurrir. Eso es totalmente denunciable. No hay un plazo establecido por ley, desgraciadamente. Yo creo que es lo único que se escapa en la ley. El plazo para reparar un vehículo, que dice que va en proporción a la avería que se quiera reparar. Pero oye, hasta un límite. Lo que se ve diariamente son abusos exagerados. Y como esto, muchas otras cosas que estamos viendo diariamente y que de verdad ocurren porque yo creo que el consumidor no tiene claro cuáles son sus derechos y los talleres se pasan por alto la ley que es del año 87. Oye, que ya ha llovido para que nosotros sepamos a qué atenernos y los talleres, es que de verdad este tema yo lo traigo otra vez hoy aquí, que lo trajimos hace varios meses, porque es que es totalmente repetitivo. Cada día acuden consumidores consultándonos problemas con los talleres de reparación de vehículos que están perfectamente recogidos en la normativa. Pero claro, como no hay documentos y no hay
aceptaciones y firmas y contratos a las que agarrarnos para poder exigir y poder reclamar, pues no se puede hacer nada de nada, porque de palabra no sirve nada. De palabra no sirve nada. De nada sirve que a mí el taller me diga, toma tu coche, ya está, dame 200 euros y si tienes algún problema no te preocupes que tú te vienes para acá y lo traes. Claro, cuando traen el coche no, es que esto no te lo cubro, es que esto ya ha pasado, es que no se puede demostrar nada sin documentación. Y por supuesto todos los talleres tienen que tener sus hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores y deben entregarlas de manera obligatoria. En cualquier caso, si hay alguna controversia que el consumidor quiera dejar descrita por escrito en las hojas de reclamaciones. Y los talleres, al igual que cualquier otra empresa dedicada a estos temas, deben de responder en 10 días lectivos, sin contar sábado, domingo ni festivos. Por correo certificado con acuse de recibo por correo electrónico, contestar al consumidor cuando presenta una hoja de reclamaciones. Y ya si el consumidor ha presentado su hoja de reclamaciones y el taller no le ha contestado, podéis acudir a la OMI, que en la OMI ya os resolvemos, mediamos e intentamos resolver el problema, porque hay muchos talleres de reparación que están adheridos al sistema arbitral de consumo, que es un método rápido, extrajudicial, de resolución de conflictos que nos puede resolver y hacer agilizar nuestro problema con el taller. Pues ahí tenemos una opción ya, acudir a un taller y comprobar que está adherido al sistema arbitral de consumo, que nos vamos a ahorrar muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Cualquier duda, consulta que tengáis sobre este u otros temas de consumo, podéis acudir a la OMI, Oficina Municipal de Información al Consumidor. Estamos en el Ayuntamiento de Aracena, en el Servicio de Atención al Ciudadano, de lunes a viernes. Teléfono 663-937874. Cita previa en la web del Ayuntamiento de Aracena o por teléfono en el 959-126-276. Y consultas, cualquier consulta que queráis hacernos por correo electrónico, os respondemos en el correo consumo@aito-medioaracena.es.